Buenas, casi tardes a todos, ¿cómo están? Qué dicha, me toca compartir con ustedes hoy. Vamos a orar a Dios que nos ayude, que nos enseñe. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por el regalo de estar reunidos acá. Y ahora en la mañana me ponía a pensar que así como estamos reunidos ahí en todo el mundo, gente que ha puesto la fe en Cristo, que están reunidos igual, adorándote y conociéndote, Señor, más. Y gracias porque eso muestra también tu amor, tu fidelidad al mundo, que podamos aprender de tu palabra. Gracias porque nos alimentas, Dios, con tu palabra. Y te pido que simplemente puedas ser un portavoz tuyo hoy y que vos nos hables a nosotros. Te oramos, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando la primera carta de Corintios. Estamos en capítulo 12. Hace 2 semanas Dani nos enseñó un poco acerca de los dones espirituales, ¿verdad? Me toca esa segunda parte del capítulo 12. Y bueno, para entender un poquito el contexto, Corinto, básicamente, que es al quien Pablo escribe esta carta, había una rivalidad enorme, ¿verdad? Porque básicamente los problemas era que había gente que experimentaba los dones, pero hay gente que tenía dones muy sobrenaturales, ¿verdad? Había gente que hacía milagros, había gente que sanaba enfermos, había gente que hablaba en lenguas, había gente que profetizaba, y entonces había una división enorme porque habían unos que tal vez no tenían dones tan espectaculares. Entonces Pablo escribe en respuesta. Recuerden que Primera de Corintios, la carta de Corintios es respuesta a noticias que recibía Pablo. Pablo recibió muchísimas noticias de lo que estaba pasando en Corinto. Entonces, como había este desastre, Pablo dice, yo tengo que escribir una carta que ayude a la iglesia a alinearse a lo que Dios planeó, para el plan de Dios. Y eso es básicamente lo que está haciendo Pablo en esta carta. Y en este tema específico, con los dones, ¿verdad? Pablo escribía lo que nos enseñó Daniel acerca de los dones, y ahora lo que vamos a leer nos habla un poquito acerca de esa unidad en la diferencia que tenemos como cuerpo, como dones, los dones que hemos recibido. De hecho, había personas muy orgullosas, ¿verdad? Porque, imagínense, aquel que Dios le daba un don de hablar en lenguas y el otro que no hablaba nada, decía el otro, si pobrecito, no habla en lenguas, yo sé hablar en lenguas. Y eso pasaba muchísimo, ¿verdad? Había una división muy grande. ¿Y qué pasaba? Creo que pasa algo que naturalmente tenemos todos. Vivimos hoy en el mundo que nos movemos en una sociedad individualista. Vivimos en una sociedad del yo. De hecho, hay una canción muy famosa que a mí me encanta la canción, pero pensando en lo que estoy hablando no es tan buena, ¿verdad? Pero la canción es en inglés que dice I did it my way. No sé si la han escuchado ustedes. No la puedo cantar porque no soy muy bueno cantando, pero es como lo hice a mi manera, de mi forma. Y la cantamos. Es buena la canción. La autonomía absoluta es aplaudida, ¿verdad? Nosotros, entre más independientes nos volvamos, entre más autónomos seamos, aplaudimos. ¿Verdad? Se utiliza más el lema de sé tú mismo. De hecho, la cultura de las redes sociales es enorme, ¿verdad? Cada vez más fuerte. Ahora las redes sociales, el tema de los likes, el del perfil personal, ¿verdad? Donde es esa validación individual, más que en lugar de las relaciones profundas. Me acuerdo cuando yo era pequeño, era lindísimo. Yo vivía enfrente de un parque. Entonces, todos los chiquillos era jugar fútbol, andar tirando huevos en las casas, tirábamos hasta huevos con pintura, imagínense, qué desastre lo que hacíamos nosotros. Y vendían hasta bombetas, no sé por qué podíamos, yo no entiendo cómo comprábamos bombetas, nosotros chiquitillos, yo tenía como 9, y andábamos tirando bombetas y todo.
¿verdad? Ahora la cultura, uno pasa a una fiesta de niños y muchos de los adolescentes están con el teléfono. Hay una cultura muy individualista, centrada en el yo, en el que yo elijo. La sociedad, de hecho, hoy en día se enfoca más en yo elijo cómo vivir mi vida. Yo tengo mis derechos. Y Pablo nos viene a hablar algo muy distinto. Vamos a leer capítulo 12 del 12 y 13. Vamos a leer 2 versículos primero para empezar. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ven qué interesante. Pablo está diciendo, trayendo una analogía para romper esa división que hay en la iglesia, ¿verdad? Para que ellos entiendan el propósito de Dios para la iglesia. Y vean qué interesante. Utiliza la imagen, ¿verdad? Muchas veces en el Nuevo Testamento utiliza muchísimas imágenes como la esposa de Cristo, utiliza que somos un edificio creciente. Aquí utiliza una imagen única del Nuevo Testamento y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué imagen más sabia del apóstol Pablo para que podamos entender la unidad y la unión que tenemos que tener nosotros como creyentes? Y trae muchas implicaciones. Esta imagen trae implicaciones para la iglesia en general, pero para nosotros como individuos también. ¿Cuáles son esas implicaciones? Una implicación para la iglesia en general y nosotros como individuos es que al nosotros ser el cuerpo de Cristo, significa que Dios escogió a la iglesia para hacer la manifestación suya al mundo. O sea, Dios escogió que la iglesia sea el medio por el cual Él se manifiesta al mundo. De hecho, en la iglesia, en el primer siglo, se les empezó a llamar cristianos. Yo no sé si saben ustedes un poco, antes se les llamaba los del camino, pero cristianos por el concepto de que eran pequeños Cristos. O sea, ellos manifestaban a Jesús en su forma de vivir. Y eso es la imagen que Pablo está trayendo aquí, ¿verdad? Está diciendo, si somos un cuerpo, entonces estamos de alguna manera manifestando al mundo quién es Jesús a través nuestro. Y esa es parte del plan de Dios. Cuando yo entiendo esto, entonces me doy cuenta que la iglesia no se trata de mí. Si yo entiendo esto, entonces puedo ver que ya la iglesia no se trata más acerca de usted. Tal vez esta es una verdad un poquito difícil de tragar, ¿verdad? La iglesia no está para cumplir sus necesidades. En una sociedad que siempre nos dice que el cliente tiene la razón, ¿verdad? Donde nos dicen a cada rato, ¿verdad? Tenemos que complacer a los demás. El cristianismo se basa más bien en que cuando pongo mi fe en Cristo, todo deja de ser acerca de mí. Sino más bien en cómo puedo yo manifestar al mundo a Cristo. Y cómo puedo ponerme yo al servicio de Dios. Y cómo la iglesia entera puede servir a los propósitos de Dios en la tierra. Christopher Wright es un escritor, un teólogo muy famoso, tiene un libro gruesísimo que se llama La misión de Dios, buenísimo. Y en ese libro él tiene una frase muy famosa que dice, no es que Dios tenga una misión para su iglesia. Vean qué interesante, no es que Dios tenga una misión para su iglesia, sino que tiene una iglesia para su misión en el mundo. O sea, Dios diseñó la iglesia para que fuera su plan A y no existe plan B. El plan de Dios es la iglesia para manifestar su nombre, su gloria y su salvación al mundo. Hoy en día,
la iglesia muchas veces se vuelve en un club social o un lugar de entretenimiento, o nosotros llegamos, ¿verdad?, a un lugar a veces, o la mentalidad consumista de nosotros nos lleva a pensar, qué madre, me quitaron el campo que a mí me gusta. ¿Verdad? Si yo tengo una mentalidad que me está enseñando el Pablo en el libro de Corintios, que somos parte de un cuerpo unido que funciona por un propósito que nos da la cabeza, entonces ya yo no pienso en mis necesidades, me pongo a pensar más bien en cómo puedo utilizar lo que yo soy y lo que Dios me ha dado para las necesidades de otros. Pero nosotros, usualmente, mi naturaleza humana es, yo quiero ir, pero que yo no me comprometo con nada, con nadie. Que no me pongo a comprometerme con alguien, no me quiero apuntar a nada, no me lleno ningún papelito, que no me llamen. O entro y termina y yo salgo, pero para que nadie ni me busque ni sepa que llegué. Si yo estudio la Biblia, eso no existe en la Biblia. No existe un cristiano que no tenga un compromiso con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Eso no es cristianismo. La Biblia me enseña que si yo he puesto mi fe en Cristo, soy parte de un cuerpo. O sea, en alguna manera me está diciendo el Nuevo Testamento, o Pablo me está diciendo, no hay lugar para espectadores en la iglesia. La iglesia no fue diseñada para que solo unos profesionales se encarguen y hagan todas las varas que haya que hacer en la iglesia para que unos se sienten y reciban y consuman nada más. El siglo III, de hecho, la iglesia primitiva hasta el siglo III, con Constantino hubo un cambio enorme en la iglesia, porque Constantino declaró que Roma era parte de la iglesia y la iglesia parte de Roma. Entonces todos eran por nómina cristianos, indiferentemente. Si usted creía o no creía, usted si era parte de Roma era cristiano. Entonces, y la iglesia se hizo una institución en el año 300. Entonces, Constantino empezó a asignar cleros, personas profesionales que se encargaran del trabajo de la iglesia. Antes de esto, la iglesia era vibrante. La iglesia estaba encendida. Donde quiera que iban los creyentes, comunicaban a Cristo. De hecho, Pablo llegaba a lugares donde ni siquiera habían ido los apóstoles y habían iglesias, porque ellos habían entendido que como parte del cuerpo de Cristo teníamos un compromiso con Jesús de manifestar su gloria al mundo. Es un trabajo de todos, no el trabajo de los profesionales. Cuando tenemos una mentalidad de consumista, ¿verdad? Entonces me quitaron mi campo. Pero si tenemos una mentalidad como la que Pablo me está diciendo, más bien es cómo puedo dar mi campo para aquel que no tiene campo. O mira, esa persona está sola, voy a ver cómo comparto para que pueda sentirse bien. ¿Verdad? No entro a la iglesia pensando en, voy a ver esta iglesia, ¿qué me puede dar? ¿Qué me puede ofrecer? Sino más bien en cómo puedo aportar a mi iglesia en la que estoy yendo, en la que estoy siendo parte. Vean qué interesante, les voy a leer un poco de los cristianos de los primeros siglos que tenían esto bien claro. Habían pestes grandes habían en los primeros siglos, y la peste de Cipriano se produjo como a partir del segundo siglo. Y Dionisio de Alejandría escribe lo siguiente, describe lo que está sucediendo, dice: al principio de la enfermedad apartaban a los enfermos y huían de sus seres queridos. ¿Qué era lo que pasaba? La peste era tan grande que la gente enferma, la única forma de yo salvarme era dejarlos e irme al lugar. No había la tecnología ni la medicina que tenemos nosotros. Inclusive dicen que los
médicos, al no tener capacidad de cómo sanar y ver que eran tan contagiosos, huían a las montañas. Se quedaban los enfermos, pasaba el tiempo, posiblemente se morían, algunos sobrevivían, pero la esperanza que tenían ellos era, si es mi mamá o mi papá o la persona, ¿verdad? La única esperanza es irme de acá y esperar que ojalá sobreviva la persona. Entonces dice, al principio de la enfermedad apartaban a los enfermos, huían de sus seres queridos, de los seres queridos, huían, arrojándolos a la calle antes que murieran y tratando los cadáveres insepultos como basura, ¿verdad? Al final los tiraban. Pero vea lo que continúa diciendo Dionisio, que esto es impactante para mí. Dice, la mayoría de nuestros hermanos cristianos demostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos, pensando solo en los demás, sin preocuparse por el peligro si se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo todas sus necesidades y ayudándolos en Cristo. Esto impactó las sociedades. La iglesia empezó a entender que era la manifestación de Cristo en la tierra. Cuando la sociedad veía a los cristianos, no pensaban que todavía eran los cristianos, no, pensaban qué grande es Jesús. Estaban viendo a Jesús a través de ellos. Los cristianos también fundaron los primeros hospitales de la historia. No sé si ustedes sabían, al final del siglo IV había hospitales tanto en la mitad oriental como en la occidental del imperio. Dice, la iglesia primitiva entendió, que el ministerio de Jesús era un paradigma de su propia obra. Para Jesús es un reflejo de lo que somos nosotros. Así como Jesús liberó a los creyentes de la esclavitud del pecado, los cristianos compraron esclavos. Vean lo que hacían los cristianos, compraban esclavos de la esclavitud para liberarlos. Mientras que Jesús usó el poder milagroso para sanar a los enfermos y los efectos físicos de la caída, los cristianos usaron herramientas comunes como cuidar a los enfermos. Tal vez no los sanaban, pero los cuidaban. Y a los discapacitados. Estas actividades no son simplemente buenas obras en sí mismas, sino sirven para hacer avanzar el reino de Dios. Esto es parte de la implicación de lo que Pablo está diciendo en Corinto. Pablo está diciendo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Dios les ha dado una función específica, única, para avanzar el reino de Dios, para manifestar su gloria al mundo. Y Pablo utilizaba esta figura del cuerpo humano, obviamente, porque genera unidad. Toda esa división y comparación que había la mataba con la imagen del cuerpo de Cristo, que no solo la utiliza en Primera de Corintios. Y creo que era el deseo de Cristo, ¿verdad? Esa unidad. Jesús oraba antes de él haber sido entregado, cuando estaba en la última oración en Getsemaní, Juan 17, decía que Jesús mismo dice, mas no ruego solamente por estos, que eran sus discípulos que estaban acá, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son los que han de creer en mí por la palabra de ellos? Nosotros y los corintios. Y vea lo que pide Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros y vea qué interesante, el propósito, para que haya esta unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la iglesia vivía de esa forma vibrante, cuidando de los enfermos cuando todo el mundo huía, ¿saben qué pensaba la sociedad? Verdaderamente Cristo está aquí en la tierra a través de la iglesia. Es lo que Jesús estaba pidiéndoles. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo está nuestra vivencia de Cristo? ¿Verdad? Porque esto debería ser parte de lo que estemos viviendo nosotros como parte de este cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos,
ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí Pablo está hablando, refiriéndose al bautismo, pero no está hablando del bautismo de agua. Pablo estaba refiriéndose a algo que sucede en los creyentes que apenas ponemos nuestra fe en Cristo. Como efecto, ¿verdad?, del recibir el Espíritu Santo, ponemos nuestra fe en Cristo. Y Pablo está diciendo que si verdaderamente somos parte de este cuerpo, es porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y básicamente esto tiene otra implicación. Significa que si verdaderamente hemos recibido el Espíritu Santo, nuestra vida no puede ser la misma. No podemos ser más espectadores. Tiene que haber algo en nuestra vida que ha sido transformada. Yo no les quiero contar todo mi testimonio, pero cuando tenía 19 años fue cuando conocí a Cristo. Los últimos 3 años le hice la vida imposible a mi familia. Me porté pésimo, fumaba marihuana casi todos los días. Mis amigos, inclusive los papás de mis amigos, les prohibían a ellos andar conmigo, ¿verdad? Sin embargo, algo sucedió en mi vida. El Espíritu Santo transformó mi vida. Y ese evento, me acuerdo que mi mamá, yo iba a un grupo en Barrio Escalante, en una casa donde enseñaban el Evangelio, pero mi mamá no podía creerlo. Mi mamá mandaba a mi tío a revisar si en la casa donde estaban fumaban, ¿verdad? Porque no podía creer lo que estaba pasando en mi vida. Y esto es básicamente lo que el apóstol Pablo me está diciendo. Ustedes han recibido un mismo espíritu. Dios ha transformado sus vidas. Tienen que vivir en unidad. De hecho, esa división que pueda haber entre ustedes no debe existir más. Por eso es que se refiere a esclavos, libres, judíos, griegos. De hecho, hay un versículo de Gálatas 3:28 que dice: no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer, dice, porque todos son uno en Cristo Jesús. Cristo vino a unirnos. Yo tengo un montón de amigos en la fe que no serían amigos míos si yo no conociera a Jesús. Yo nunca los hubiera escogido como amigos míos. He hecho cosas en el ministerio con gente que ni siquiera hubiera pensado que hubiera sido amigo mío o hubiera hecho algo con ellos. Pero Cristo nos ha unido. Vamos a seguir leyendo del 14 al 20. Vamos a ver un poco que esta diversidad, ¿verdad?, esta diversidad que hay en el cuerpo también es parte del diseño de Dios. No es un accidente. Versículo 14, del 14 al 20, vamos a leer, ir avanzando. Dice: porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera: porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si el ojo dijera: porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Recordémonos que Corinto tenía esta distinción, ¿verdad? Había gente que se sentía inferior a otros porque tenían dones sobrenaturales, y habían unos que eran pesimistas. No, es que la verdad es que yo no tengo ese don. O, ¿verdad?, había un sentido de que ellos no servían para nada porque no tenían los dones que tenían nosotros. De hecho, hoy en día pasan en algunas iglesias donde dicen que usted tiene que recibir el don de lenguas, si no, no es creyente. O, ¿verdad?, o si no, no ha recibido el Espíritu Santo, y por ahí andan unos tratando de hablar raro para ver si les salen las lenguas. Pasaba parecido en Corinto. Tal vez muchos hasta imitaban cosas para sentirse parte de.
Y Pablo básicamente está diciendo, con esto que nos está diciendo, todos y cada uno de los dones han sido dados por Dios y ninguno es más que otro. Los dones los hemos recibido por gracia. Ahora, hay un tema importante que he escuchado de muchos, pero es que ¿cuál es mi don? ¿Será que Dios me ha dado un don a mí? Una de las razones en las que yo creo que experimentamos el don que Dios nos ha dado o los dones que nos han dado es cuando tenemos una mentalidad de servicio. Cuando yo llego a Dios y me doy cuenta que soy parte del cuerpo de Cristo y le digo, Señor, aquí estoy. Quiero que me uses como vos querés. Cuando yo empiezo a dar pasos para servir a Dios en cualquier área, empiezo a encontrar mis dones, empiezo a descubrir dones. Puedo contarle muchísimas historias de cómo lo he visto yo en mi vida y en la vida de otros. Me acuerdo que hace años, como en el 2019, empezamos a ir a las calles y llevábamos gente a la iglesia y hay gente a la iglesia súper tímida de que no puede acercarse a alguien de la calle. Y yo me acuerdo que yo a veces los ponía así como en el spot, les decía, Mau, ¿puedes orar por esta persona? Y se ponía nervioso, pero oraba por esta persona y les puedo decir que después de 2 semanas ya yo no tenía que decirle, lo veía orando por personas y veía comunicando el evangelio con otras personas, porque al ponerse al servicio de Dios empezaban a descubrir dones, empezaban a descubrir cosas que todos tenemos, que posiblemente no sabemos que las tenemos. ¿Por qué? Porque estamos como espectadores. Y recordemos que lo que vimos ahorita, en la iglesia no hay lugar para espectadores. Dios quiere, ¿verdad?, que pongamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos al servicio de Él. Yo me acuerdo que en el 2007 yo tenía un plan para irme a Australia a hacer un programa ahí y me llama un señor a decirme que se reúne conmigo para hablar conmigo. Entonces resulta que me reúne en Quiznos, me acuerdo, ahí en Paseo Colón, y me dice, Varo, es que vieras que GAPS, se llamaba un grupo de jóvenes, ocupa un líder y la única persona indicada que veo yo para líder es usted. Y entonces yo le digo, ay, Robert, miras que muchas gracias, pero es que yo voy para Australia, tengo este plan. Entonces, muchas gracias. Me voy para la casa. Todos los días siguientes no puedo parar de pensar en esto, en este grupo de jóvenes, en GAPS. Y yo le digo, Señor, pero es que yo no quiero pensar en esto, ¿verdad? Entonces me fui dando cuenta que era Dios que me estaba guiando a esto. Y renuncié a este sueño mío de ir a Australia. Le dije sí a Roberto, y si ustedes me preguntan cómo lo hice, ¿verdad? Yo, si soy honesto, lo que había en mí es, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, porque yo soy la persona que me veo menos capaz para compartir con jóvenes, pero si siento que es algo que me está llamando, aquí estoy. Me toca enseñar un sábado, porque eran los sábados que enseñábamos, termino de enseñar el sábado, la siguiente semana, estamos en una reunión de líderes de toda la organización y se me acerca uno de los papás y me dice, Varo, me contaron que ya empezaste con GAPS. Y yo sí. Y me contaron que enseñaste el fin de semana. Yo sí. Me dice, me contaron que estuvo bien malo. Pero dentro mío, para ser honesto, dentro mío yo dije, sí, sentía que estaba malo. Pero había algo dentro mío que sabía, tenía una certeza que si Dios me había llamado me iba a capacitar. Si yo había respondido a lo que Dios me estaba pidiendo, Dios se iba a encargar del resto. Y ese grupo, puedo decirles que la área de ministerio de mi vida ha sido la parte más fructífera que he visto en mi vida. Porque yo soy muy capaz, no, sino porque me puse al servicio de Dios. Ahora, ustedes y yo no vamos a experimentar los dones que Dios tiene para nosotros si solamente pensamos en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero. Recordemos lo que vimos al principio. Cuando yo ingreso al cuerpo de Cristo y he puesto mi fe en Cristo, ya no se trata acerca de usted.
ya no se trata acerca de lo que a usted más le gusta. Se trata acerca de que Dios ha enviado a su Hijo para rescatarlo. Y que dio su vida. De hecho, me encanta un pasaje que dice que Él murió y resucitó para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando yo empiezo a entender eso, empiezo a experimentar el poder de Dios en mi vida. Cuando empiezo a vivir de esta forma. Si a mí me hubieran dicho en la universidad que en el 24 de agosto del 2025 iba a estar enseñando enfrente de una iglesia, yo les hubiera dicho, están locos. Jamás en mi vida, porque yo en la universidad me paraba enfrente al público y tartamudeaba, sudaba, tenía pánico escénico. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones. Ahora, ¿cómo se ven los dones? No es únicamente esta lista que vemos ahí, que está también en Romanos, muy parecida, sino es las capacidades inclusive que Dios les ha dado a ustedes, ponerlas al servicio de Dios. Hay una iglesia que respeto mucho en la costa, y una vez, un fin de año, estaba con mi hermana y ahí había llegado una amiga que vivía ahí en la costa. Y entonces empezó a compartir que ella iba a clases de pilates. Y entonces le dice a mi hermana, ¿y a dónde? En esta iglesia. Es que las clases de pilates están demasiado caras, no las puedo pagar, entonces tengo que ir a esta iglesia, tengo que recibir un poquito ahí, aguantarme un mensaje de Dios, pero hoy hago pilates. ¿Verdad? Ahora, esta iglesia tiene como un pequeño techo, como gimnasio de básquet abierto, pero puso su gimnasio a disposición de la comunidad. Y hay personas de la iglesia que dispusieron su capacidad de dar clases de pilates una vez al mes o una vez a la semana, no sé cada cuánto, para que Dios la utilice para sus propósitos. Otras personas clases de inglés, otras personas que eran dentistas se pusieron de acuerdo y dijeron, hagamos una campaña donde tal vez a la gente de esa comunidad que probablemente no pudieron dentista, yo pongo mi servicio al servicio de Dios, lo que Dios me ha dado. O otros para cortar el pelo, que tal vez cortan pelo. O otros que son doctores, decir, yo pongo una consulta, o regalo 10 consultas al mes. Para gente de la comunidad. Ahora, cuando la comunidad que no conoce a Cristo va a clases de pilates o recibe clases de inglés o va al dentista, adivinen con quién se encuentran. Con Jesús. Con el cuerpo de Cristo que está manifestándose al mundo, con el plan de Dios. Hay una implicación enorme de este texto, además. ¿Cuál es esta implicación? La implicación es que no existen dentro del cuerpo de Cristo llaneros solitarios. No existe es que yo no necesito ir a la iglesia. Yo me relaciono con Dios a mi forma, a mi manera. Eso contradice el mensaje de las Escrituras. Pablo mismo nos dice, somos parte de un cuerpo donde tenemos que estar unidos. Ahora, hay muchas partes del cuerpo, yo creo que a ustedes les pasa como a mí, hay partes de mi cuerpo que yo digo, a mí no me gusta tanto esta parte de mi cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué me toca? Aprender a amarla, aprender a convivir con ella. Igual pasa en la iglesia. Dentro de la iglesia nos vamos a topar miembros del cuerpo que no son tan bonitos, ¿verdad? Tan buena gente. Pero parte de la tarea y el plan de Dios es que en medio de nuestras relaciones como miembros del cuerpo de Cristo diferentes, Dios nos transforme, nos cambie. Por eso es que una vida individualista es una vida egoísta. Un día estaba leyendo un libro buenísimo del matrimonio que estoy leyendo con mi esposa y habla de que, ¿verdad? Daba un ejemplo que inclusive los monjes que se van aparte a un lugar es algo un poco egoísta. Porque Dios nos creó para ser relacionales.
Y en medio de esa relación, que obviamente por eso el matrimonio es tan a veces complicado en temas de que hay diferencias y hay los roces, en medio de eso Dios nos transforma, nos cambia. Pasa de lo mismo dentro de la iglesia. Dios diseñó a la iglesia, al pueblo de Dios, para que seamos unidos y no para hacer aquellos, no, es que yo no me quiero acercar porque si se me acercan van a ver esto y voy a rozar. No, Dios quiere que rocemos, Dios quiere que tengamos momentos donde al final su carácter sea formado en nosotros. El libro de Proverbios dice, hay un versículo que dice, el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. O sea, básicamente diciendo, el libro de Proverbios, ocupamos afilarnos entre nosotros. Vamos a seguir leyendo del 20 a el 27, vamos a leer hasta el 27, vamos a ver. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Si el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. El diseño de Dios para la iglesia no se basa en quién es más importante o quién es menos importante, es en que todos nos necesitamos. ¿Verdad? Yo no puedo decirle, yo no tengo una parte de mi cuerpo que me diga, yo no quiero que, ¿verdad? O que posiblemente no la quiera, que yo la quite y siga con vida. ¿Verdad? No es como que mi dedo me diga, ya yo no quiero ser parte del cuerpo, ¿me puede cortar? Lo corto y sigue viviendo. Cada parte del cuerpo, para poder seguir sobreviviendo, necesita estar unido al cuerpo. Básicamente Pablo nos está diciendo que nos necesitamos unos entre otros y que en medio de ¿verdad? La envidia que ellos están teniendo, al final no se trata acerca de quién tiene más capacidad que otro, sino que somos parte de un fin común, poder manifestar la dirección que la cabeza quiere darle al cuerpo. Hay muchas cosas que suceden aquí semana a semana que posiblemente muchos de ustedes ni siquiera se dan cuenta, porque no son los dones visibles los más importantes. Es más, posiblemente hay muchas cosas que pasaron hoy detrás de las escenas que ni siquiera soy yo, que yo no podría estar acá, porque alguien dispuso su tiempo, sus dones, sus capacidades al servicio de Dios. Puede suceder lo que sucede cada fin de semana o las actividades que hay entre semana. Me encanta lo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Que dijo Kevin con los niños. Es básicamente educarlos a ellos, los jóvenes, a entender que somos parte de un cuerpo, que ponemos nuestros recursos a Dios. Todos somos necesarios. Y algo importante, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado varias veces que uno anda descalzo y pega el dedo pequeñito en el sillón o en la pata de la cama. Cuando el dedo pequeñito pega en la parte de la cama, todo mi cuerpo sufre. Esa es la imagen que Pablo nos está dejando. Pablo nos está diciendo, no dejemos sufrir aisladamente al cuerpo. Si somos parte del cuerpo, somos parte del sufrimiento de los demás. Tengo un amigo que había perdido el trabajo en la iglesia, ¿verdad? Estaba en parte de la iglesia y como parte de la iglesia ayudamos a que pudiera tener su diario, su alimentación mientras conseguía su trabajo. Esto manifiesta al mundo, ellos son parte de un cuerpo.
¿verdad? Manifiesta a Jesús al mundo. A veces llego donde mi mamá y mi mamá le está cocinando a otra persona de la comunidad que tal vez está ¿verdad? En una condición difícil de enfermedad, y solo veo en mi mamá a Jesús. Versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Ustedes son la representación de Cristo al mundo. Me acuerdo en el 2019 iniciamos un ministerio de calles y me acuerdo que estuvimos yendo todas las semanas y nos parqueábamos en un chino, en un supermercado chino. Al final negociamos, nos cobraban 700,000 colones toda la estancia de la noche que íbamos a estar ahí. Se vino la pandemia, pero durante ese primer tiempo que estuvimos a compartir con la gente de la calle, también compartíamos de lo que teníamos para comer con los que trabajaban en el supermercado. Ya nos conocían, nos saludaban los del supermercado, la dueña del supermercado. Cuando llegó la pandemia, dejamos de ir, volvimos nuevamente y yo fui a hablar con la dueña del supermercado, una china. Y entonces, a donde me ve, me dice: la iglesia viene. Y entonces le empiezo a hablar un poco del tema del parqueo. Me dice: no paga nada el parqueo. La iglesia no paga nada, ¿verdad? Me pareció lindísimo. Pero la imagen que quiero traer acá va más con lo que dijo: la iglesia viene. Para mí es muy significativo. La iglesia no es donde vamos, la iglesia es lo que somos en el mundo. Ella pudo entender o ver que Cristo está viniendo al parqueo, que Cristo está viniendo a las calles, que Cristo está manifestándose a través de su iglesia al mundo. Eso es lo que está diciendo ella. Conozco una iglesia en Poás de Alajuela que el pastor empezó a hacer la acera de los vecinos. Los vecinos se les volaba la cabeza: pero ¿por qué la iglesia? Que yo no voy, que necesito, y que a veces le he criticado, ahora me hace la acera. Muchos vecinos empezaron a ir a la iglesia porque la iglesia estaba manifestando a Jesús al mundo. Un artículo decía que el agente más poderoso en la transformación de la sociedad para mejor a lo largo de 2000 años, ninguna religión, filosofía, enseñanza, nación, movimiento o lo que sea ha cambiado tanto el mundo para mejor como lo ha hecho el cristianismo. Cuando la iglesia empieza a vivir para los propósitos que Dios ha llamado a la iglesia, para hacer la manifestación del cuerpo de Cristo al mundo, su impacto es invaluable. Cuando nosotros como creyentes abrazamos la misión de Dios, abrazamos el ser parte de este cuerpo, esta manifestación de Cristo al mundo, el mundo puede ver a Jesús. Un tío, cuando yo apenas conocí a Cristo, un tío me dijo: usted va a ser el Cristo probablemente el Cristo que muchos únicamente van a conocer, en su forma de tratar a otros, en su forma de ser con otros, en su forma de mostrar su generosidad con otros. Teresa de Ávila escribió lo siguiente, dice: Cristo no tiene cuerpo ahora en la tierra, sino el nuestro. No tiene manos ni pies aquí, sino los nuestros. Nuestros son los ojos con los que mira la compasión del mundo. O sea, a través de los ojos de ustedes, Jesús ve la compasión y atiende la compasión del mundo. Nuestros son los pies con los que va a hacer el bien. Nuestras son las manos con las que bendice al mundo ahora. Tuyo es el cuerpo, tuyos son los ojos, tú eres sus manos, tú eres sus pies, tú eres el cuerpo de Cristo. Y para ir cerrando, la última parte del 28 al 31, dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo profetas, tercer lugar maestros, luego
los que hacen milagros, después los dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Acaso todos maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero deseen ardientemente los mejores dones. Yo les muestro un camino más excelente. Por cuestión de tiempo no vamos a profundizar en esto, pero lo que quería comunicar con esto es que Pablo, a través de todo este texto, me está enseñando que el evangelio es la base del servicio y de la humildad. Ahora, Pablo está diciendo, no todos son apóstoles, no es lo más importante, no es el tener el estatus más alto, eso no es lo importante, sino es el saberse que hemos sido rescatados. Nuestra identidad como creyentes no se basa en si yo hice demasiado o hice poco. Mi identidad como creyente se basa en lo que Jesús ya hizo. Y esto elimina toda arrogancia dentro de nosotros. Porque dependemos del Dios y los dones que hemos recibido, los hemos recibido por gracia. Vean qué interesante. Jesús, que podría ser el miembro más importante de todos, se hizo el más honroso o honrado, se hizo el más deshonrado. Al más fuerte, que es Él, se hizo el más débil. La cabeza misma se entregó por el cuerpo mismo. El evangelio es la única fuerza que puede hacer servir de manera humilde y gozosa, porque ya tienes en Cristo toda la aprobación y el honor que necesitas. Ya no sirves para ser alguien, sino que sirves porque en Él ya eres alguien. Voy a terminar con una historia, puedo llamarlos de adoración. Hay una historia que cuenta Tim Keller que me gusta muchísimo, con todo, me impactó mi vida. Cuenta que hubo una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Japón tenía prisioneros en una isla que estaban construyendo un ferrocarril. Resulta que le llamaban de hecho The Railway of Death, porque al final mucha gente moría entre Birmania y Tailandia. Morían muchísimos entre la construcción de este ferrocarril. De hecho, las condiciones eran inhumanas. Muchos de estos prisioneros que estaban construyendo, básicamente, vivían bajo la ley de la selva. Aquí sálvese quien pueda. Y al final de los periodos de turno, traían las herramientas, las contaban y se iban a dormir. Resulta que un día trajeron las herramientas y las cuentan los soldados japoneses y faltaba una pala. Resulta que entonces empiezan a preguntar, ¿quién tiene la pala? Falta una pala. Nadie contesta, nadie responde, se empiezan a poner bravos. ¿Qué se hizo la pala? Nadie responde, entonces dice, si no contesta quién fue el que se robó la pala o alguien no dice quién fue el que se la robó, los matamos a todos. Entonces resulta que uno da un paso adelante y dice, fui yo. Agarran varios soldados una pala y le empiezan a dar con la pala hasta quitarle la vida. Empiezan a contar las palas nuevamente y estaban todas. Resulta que habían contado mal las palas. Ahora, resulta que una persona había dado un paso adelante, una persona inocente, y dio su vida para que los demás no murieran. Esto cambió cambió a toda la comunidad y los hizo en hermanos. Ya no vivían porque sálvese quien pueda, sino más bien ahora todos se volvieron unidos y empezaban a cuidarse unos por otros. Esto es exactamente lo que Jesús ha hecho. Jesús ha dado su vida para hacernos una comunidad que servimos para sus propósitos y para su gloria.
Oramos. Gracias, Señor, te damos por esta noche, por esta mañana, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra y te pido, Señor, que nos hagas siervos, que pongamos al servicio de ti, Señor, nuestros dones, nuestras capacidades para tu gloria. Y que no seamos más espectadores, que podamos arrullarnos las mangas y decir, aquí estamos, Señor, ¿en qué querés que sepamos? Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto